Muy buenas tardes. El día de hoy estoy muy contento porque tenemos la versión número 2 de esta entrevista con Javier Cos, que la verdad es un gran músico, se ha convertido en un gran amigo y la plática es bastante interesante. Así es que no se despeguen porque vamos a tener una plática llena de anécdotas, de cosas increíbles y cosas que están pasando en nuestro país con la música. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Muy buena tarde. Muy buenas tardes, Rayo. Pues acá de nuevo, muy contento de volverte a ver y seguir cotorreando contigo. Oye, Javier, cuéntanos un poquito de qué trata tu último material, ya que la vez pasada, pues obviamente el internet nos jugó una mala pasada, pero cuéntanos un poquito de qué trata y cómo viene. Bueno, estoy presentando este libro, que es un libro de Moria, se llama, en la cual es una recopilación de 29 canciones realmente que yo escribí durante los últimos 20 años. Y bueno, todo ha sido como una intención de ir sacando discos, pero pues digamos, no se había dado el momento y creo que ahora fue el gran momento de poderlo hacer. Y hace 2 años estuve trabajando con un gran amigo que es ilustrador y tatuador y él ilustró cada una de las rolas. Entonces, hoy en día que es difícil vender discos, decidí vender un libro como el booklet de la música, porque la mayoría de la música te la encuentras en cualquier plataforma, pero la idea es como regresar en la parte física de lo que hacíamos usualmente cuando querías conocer la música o un artista, ¿no? Veías el booklet, escuchabas la música, entonces pues lo presento como un trabajo multidisciplinario, ¿no? Como todo este concepto de lo que es la música, la parte visual. Y este cuate se llama Sogra Jales, le platiqué la idea, dijo, le expliqué las canciones, pues le da como todo un refresh a todo lo que yo había estado haciendo en estos años, porque las había presentado de otra forma, pero ahorita ya tener la parte visual y la parte auditiva, pues le da todo este trabajo, se engloba, ¿no? Este trabajo, pues artístico, conceptual. Oye, el famoso arte objeto que en nuestros años, en nuestras épocas, era muy interesante, teníamos la percepción de la música muy diferente de como se tiene hoy en día. Oye, ¿no crees que es un poco arriesgado? Sé que obviamente este este libro va para un público determinado, ¿no? Pero hablas de que, bueno, es difícil vender discos, pues yo creo que también es muy difícil vender un libro en nuestra ciudad, en nuestro país, ¿no? Pero bueno, sé que lleva un público ya referente y que obviamente va encaminado a eso, ¿no? Claro, sí, la verdad es que tú lo has dicho, ¿no? De repente el arte se vuelve objeto y es como poderlo tocar otra vez, ¿no? Porque bien tú puedes meterte al internet y ver imágenes o escuchar la música donde quieras, pero creo que el tener un objeto te da también como un tiempo y un espacio para observarlo, ¿no? Tú llevas tu propio tiempo, tú lo estás tocando. Creo que lo que pasa es, cuando tú escuchar un disco completo, pues necesitabas 40 minutos para sentarte y escuchar el disco completo, ¿no? Hoy pones una playlist y te pone 2 horas, 3 horas y ya no sabes ni qué artista es, o sea, solamente está chida la rola y la pones, pero a mí me pasa, yo seguramente tú igual, ¿no? Lavado con ir a Mixup, por ejemplo, una tienda de discos, que era como una cierta libertad de ver qué te ibas a encontrar y te arriesgabas, ¿no? A comprar un disco y te lo llegabas a tu casa, lo leías o lo escuchabas y todo. La idea de esto, pues es algo así, ¿no? Es recuperar otra vez este momento para sentarte y no verlo por una pantalla, sino tocarlo, realmente, literal, físicamente, ¿no? Tocar el libro, escuchar la música pues, en la plataforma. Pues, pues sí, no deja de ser difícil, pero creo que si no se hace, se pierde, ¿no? Oye, esta parte de arriesgarnos y hacer lo que queremos, mencionas muy bien todo esto, el aspecto de cómo era una ceremonia, el hecho de tener precisamente estos objetos que eran pues dignos de obviamente dedicarles un tiempo. En algún Mm, momento un escritor dijo, bueno, el ser humano se reunía ante el fuego, ¿no? Después lo hicieron ante la radio, después lo hicieron ante la televisión. Y muchas veces lo ujú, hicimos ante los discos, ¿no? Porque yo con todos claro. los músicos que he platicado coincidimos en eso, que obviamente el hecho de tener un disco, de tener amigos en aquel entonces,
era el hecho de decir, güey, ya tengo el disco, ¿no? Jálate, vamos a Claro. escucharlo y tener una concepción y hacer debates y este tipo de cosas. La verdad, me parece muy interesante. De hecho, todo tu trabajo que estás haciendo desde la vez pasada te lo decía y te lo decía con mucha admiración. El hecho de todo esto que vienes haciendo, lo haces algo tan conceptual, algo tan interesante y de verdad digno de alabar, digno de obviamente decirle a la gente, oye, ven, escúchalo, velo, siéntelo, porque realmente es algo diferente en toda esta montaña de basura que sale de sencillos y sencillos y sencillos, y definitivamente a mí me agrada mucho este trabajo. Oye, ¿cuándo va a suceder todo esto? Pues mira, ahorita hay varias fechas, afortunadamente. Una, la primera fecha es el 29 de octubre, que va a ser en Casa Murciélago, una mezcalería divina cuando tengas oportunidad de ir y que esté en Coyoacán. Ahí eso lo voy a presentar el libro y igual va a ser una cuestión musical y audiovisual. Y eso es en solitario, ¿no? Es una cosa más íntima. Pero después viene el 22 de noviembre en el Brew Music Show, capítulo 2 que va a ser con el buen Axel Margalis. Y bueno, la verdad es que ese va a ser un festival porque ahí vamos a hacer varias bandas de todos estilos de música, vas a tener a Frata, vas a tener a Nomádico, y bueno, creo que es una gran oportunidad también seguir generando esta colectividad, ¿no? Que bien tú lo decías, nos juntamos para escuchar un LP y ahora sí ir a un concierto y escuchar esto, ¿no? Y aparte es un lugar muy ameno allá donde se celebra porque llega a ser familiar también. Claro, la verdad es que es súper interesante porque va a ser una mezcla de estilos musicales, ¿no? Entonces va a haber, sé que va a haber ska, va a ser un poquito de blues, voy a estar yo presentando esta música rara, este, va a estar Nomádico, ¿no? Gran banda de rock, va a estar Frata también, va a haber como un grupo ahorita que se ha fusionado, ¿no? El Hippie Six, me parece, se llama, que es con Axel, con Frata, con Hugo Ritterstrom. Entonces, la verdad es que va a ser muy interesante poder tocar ante gente diferente, pero sobre todo gente que tiene la intención de escuchar nueva música, Oye, ¿no? hablando de nueva Entonces, ajá. música, yo sé que tú también tocas géneros que, pues, en nuestra ciudad podría sacarnos un poco de contexto, ¿no? El hecho de que tienes un proyecto de tangos. ¿Cómo fue precisamente el hecho de entrar a tocar este género que obviamente podría ser muy desconocido en nuestra ciudad? Híjole, la verdad es que yo tiene muchos años de ser pianista, una línea alterna dentro de todo de esta vida musical. He tocado varios restaurantes, tanto en Las Lomas como en La Condesa. Entonces ahí empiezas a hacer un repertorio vasto para la gente, cosas que te gustan y todo. Y entonces yo empecé a sacar, pues digamos, empecé a hacer un catálogo, ¿no? Desde boleros y baladas, desde rock, puro rock versiones de rock en español, versiones de rock en inglés. Y el tango es una pasión que tengo desde hace 25 años. Entonces, para mí el tocar tangos, pues también me lleva a otro lugar, pues un poco más profundo. No está muy lejos del dark, si le prestas atención a las letras y todas las historias que te cuentan, ¿no? Lo que pasa ahí en Buenos Aires. Entonces, para mí es muy importante la música y el tango. Entonces, para mí el poder compartir como músico este tipo de pasiones, pues permite pues abrir canales diferentes, ¿no? Entonces, el tocar tangos es otra propuesta. Creo que en México, en los últimos 20 años, ha crecido muchísimo la cultura del tango, ya sea por la migración de argentinos, pero para que te des una idea, yo cuando empecé a bailar hace 25 años, había una milonga y hoy en casi cada parque hay clases los fines de semana, hay clases entre semana, hay salones. Entonces, la verdad es que es un género, inclusive ahora se estaba llevando a cabo, creo que el primer campeonato de tango en México. Oye, ahorita Entonces, que ajá, mencionas todo esto del tango y la milonga, a Borges le preguntaron en algún momento que qué prefería, si el tango o la milonga. ujú.
¿Tú qué piensas al respecto de estos dos géneros? Que obviamente si uno los escucha como mexicano, uno no encuentra tal diferencia, pero obviamente hay aspectos muy diferentes. Yo hace poco entrevisté a un artista argentino que de hecho se ¿Mm? dedica a hacer tangos y, o sea, él es argentino Ujú. y decía... Todos pensamos que el tango es para música para viejitos, dice, pero si te das cuenta, cuando el tango obviamente tiene su momento, o sea, todos eran muy jóvenes, todos obviamente tenían esa pasión, esas ganas de hacer música, y como tú lo dices, ¿no? El tango y la música dark no están como tan separados, porque obviamente son tragedias las que van sucediendo a lo largo de estas historias, ¿no? Claro, totalmente. Y si quieres verlo así, el tango es más o menos joven, tiene 120 años existiendo, ¿no? Y la verdad es que ha revolucionado, o sea, tú lo puedes decir a Buenos Aires, hay mucha gente que escucha tango, ¿no? Y jóvenes que escuchan tango. En los últimos 20 años se desarrolló todo un género de tango electrónico y vaya, y tiene grupos como Otros Aires, como Bajo Fondo, como Gotham Project, como Tangotic, ¿no? O sea, son bandas que van revolucionando. Entonces, te vas dando cuenta que el tango no ha muerto, sino al contrario, ¿no? Se sigue expandiendo. Dios, su chamba hizo hace 70 años Piazzolla, ¿no? Que lo revolucionó, lo revolcó y fue odiado y todo, pero bueno, gracias a eso, creo que se expandió muchísimo más. Entonces hoy tienes grandes artistas de todo el mundo interpretando tangos. En un inicio fue Gardel, otro expositor grande fue Piazzolla que lo llevó a estas partes del mundo. Entonces sí es difícil no tener el tango como parte de tu cultura. Y te digo, y más en este país, en estos tiempos, creo que hay una gran mezcla de, de gente, de migración, que ahorita tú puedes escuchar más fácil el tango. Entonces, digamos, yo estoy poniendo mi granito de arena en esta pasión del tango con este disco, que está soltando un tango a la semana. Llevo desde agosto, me parece, soltando un tango a la semana. Va a terminar en noviembre, la primera semana de noviembre. Entonces, todos los jueves te puedes esperar un tango diferente en cualquier plataforma buscando Javier Cos. Oye, está muy interesante todo esto que vienes haciendo, porque precisamente como bien lo mencionas, ¿no? El estilo que manejas, el estilo que te gusta, el estilo que vienes trabajando, porque eres un artista que no está como tan quieto y que, como bien lo mencionas, ¿no? Siempre estás lanzando esos granitos de arena y eso obviamente va nutriendo la música, tu música y a ti mismo como artista. Y obviamente, precisamente yo creo que todos debemos de estar muy pendiente y detrás de ti con todo esto que vienes haciendo, ¿no? El hecho de hacer tangos, de sacar este libro, de tocar en un festival, tenemos que estar muy pendientes, obviamente, de todo lo que vienes haciendo. Oye, ahora que mencionas esto, ¿dónde te buscamos? ¿Dónde es donde subes más seguido esta música? Que digas, bueno, esta es la que me acomoda más, esta es donde tengo más seguidores, ¿dónde te buscamos? Claro, mira, yo te estoy, la música del libro principalmente la estoy subiendo en Bandcamp, ¿no? Entonces, si tú pones javiercos.bandcamp.com, ahí vas a estar escuchando más música del libro. eh, y posteriormente las voy a empezar a subir a plataformas. Ahorita, por ejemplo, está el primer, digamos que el libro está formado por 5 discos. Entonces, por capítulos, llamémoslo así. Entonces, el primer capítulo ya está en todas las plataformas, llámese Spotify, YouTube, iTunes, todas esas. Ahí puedes escuchar el primer EP, el primer disco. Y aparte, en esas plataformas también puedes encontrar todo este trabajo que estoy haciendo de piano. Uno tiene que ver con este de tangos que te estaba platicando, otro tiene que ver de rock en español, ¿no? Le llamo yo espianol, porque es justo puro rock, ya sabes, Los Tres, Los Fabulosos, Héroes del Silencio, Caifanes, pues todo puras versiones en piano. Y tengo otro disco que se llama Essensum, que también es un trabajo conceptual, porque tengo canciones, es un disco compuesto por 8 rolas, que vienen canciones mías y vienen canciones desde Piazzolla, Lacrimosa, Jan Tiersen, Sigur Rós. Entonces voy haciendo una línea justamente armónica o melódica de cómo todos estos géneros que pareciera ser que están por su lado,
van marcando una línea que dices, todos estamos en el mismo lado, o sea, en esta misma emoción, ¿no? Y se llama Essensum porque va como justamente como de la oscuridad hacia la luz, con puras piezas, te digo, tomadas desde varias partes del mundo. Y eso está igual, me puedes buscar como Javier Cos en cualquier plataforma, y ahí voy, ahí me puedes encontrar. En Instagram estoy igual como Javier Cos, que ahí por lo general voy subiendo la información, lo que voy sacando, estos eventos. También en Facebook estoy como Javier Cos, ahí también puedes encontrar. Oye, ahorita que decías de todos estos géneros y cómo todos van teniendo esta vertiente, yo me iba imaginando, por ejemplo, este cuento de Borges, ¿no? Perdón que lo Uh -huh. traiga nuevamente, pero Borges para mí es un artista, un escritor que tiene mucho que ver con mi adolescencia. Y ya hay un cuento que se llama El jardín de los senderos que bifurcan. Y precisamente como estás contando todas estas vertientes de géneros, cómo todos van en una misma dirección y de repente se expanden, pero al mismo tiempo tienen una sola raíz que obviamente es el sentimiento y lo que tú eres. Claro, sí, es que, fíjate, digamos, yo tengo dos carreras, una es psicólogo y otra es músico, y por mucho tiempo lo tuve separado, y conforme va pasando el tiempo lo fui uniendo, yo soy musicoterapeuta, y pasa eso, ¿no? De repente es como tú te expandes, como verdolaga, pero regresas otra vez a tu centro, y es cuando tomas más fuerza, ¿no? Y fíjate, ahorita que hablabas de Borges, justo yo tengo una canción que se llama Madrugada, que está inspirada, fue compuesta ya en Argentina, en Buenos Aires, y fue inspirada en parte por Spinetta, en parte por lo que estaba pasando, pero digamos que al final de la canción, al final, no lo digo en la canción, pero al final de la ilustración, dice, que seguramente lo vas a conocer, ¿no? Dice, se dice que por las noches se ve a Borges caminando por las calles de Asterión. Oye, No sé si estoy. te Sí, sí, acuerdas sí, 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 sí. del Minotauro, Precisamente ajá. de que obviamente Borges siempre hace estas menciones, ¿no? De Uh los -huh, minotauros, de los laberintos, y precisamente como estos artistas, precisamente Cerati, ¿no? Lo menciona en muchas de sus canciones sin mencionarlo, ¿no? Creo que claro. me parece muy interesante todo esto que dices, y hay que ponerte mucha atención, Javi, porque precisamente tienes cosas que tienen mucho que ver con la cultura y no solamente con la cultura mexicana, sino obviamente con la cultura universal que precisamente eso era Borges, ¿no? Claro, sí, es que uno no se puede cerrar, uno no se puede, o sea, puede ser medio nacionalizado, pero al final es difícil no estar permeado por toda la cultura, nada es propio de nadie, ¿no? Inclusive, por ejemplo, el libro se llama Moria, por el libro de Erasmo de Rotterdam, del Elogio de la Locura, Ok. ¿no? Porque justamente Moria es el personaje principal, es la locura. Entonces te va narrando la historia. Y para mí sí, son canciones justamente que es como toda una parte oscura, ¿no? Emocionalmente. Por ahí me preguntaban igual que cómo me inspiraba y de repente yo decía, pues escribo sobre lo que no sé, porque por eso tengo que escribir canciones, porque no lo acabo de entender. Entonces es como aterrizar esta locura y mi forma de hacerlo es a través de escribir una canción, escribir una letra y exponerlo, ¿no? Y es cada vez que la tocas, seguramente voy encontrando algo diferente de lo que quería decir o de lo que me había pasado. Y sí, y la verdad es que pues no me limito a una cosa, sino lo que voy tomando, te digo, es difícil. Y creo que uno no se tiene que cerrar una sola cultura, sino uno va tomando y así es como se va generando o se va construyendo el hombre. Entonces, me gusta mucho exponer eso, ¿no? Hablar sobre pues, lo que leo, lo que vivo, lo que me inspira el mundo y lo que me gusta el tango, me lo traigo y lo presento, ¿no? Me gusta esto de acá alemán, me lo traigo y lo presento. Eso es, ¿no? ¿Cómo darle cómo uno se vuelve de repente como expositor de todo esto que va representando la cultura? Oye, Ahí ahorita veo a que, Borges. oye, sí, ahí está. Estaba buscando un libro que precisamente que Ajá, empecé a leer, que es de Schopenhauer, que habla ajá. precisamente del pensamiento, de cómo Ujú, el hombre
tiene que decir precisamente lo que piensa, ¿no? Y de eso trata este libro de Schopenhauer, que precisamente yo a Schopenhauer pues lo conozco por Borges, ¿no? Que si tú Ujú, vas leyendo a Borges, te lo va mencionando, ¿no? Y llega un momento en el que dices, ¿quién diablos es Schopenhauer que tanto lo menciona Borges, ¿no? Y de hecho, claro. en un libro de filosofía de Borges, en una enciclopedia que Gredos me parece que es la editorial, sale Borges, ¿no? Dice, si tengo que, escoger a un filósofo, precisamente sería Schopenhauer. Y habla precisamente del pensamiento. Javi, a mí me gustaría preguntarte esta parte de la psicología. Tenemos un país que ya dijimos que obviamente no lee, tenemos un país que obviamente consume poca música o la que consume la gran mayoría son montañas de basura y que precisamente todas estas plataformas pues, se han hecho millonarias y van trayendo artistas y artistas, ¿no? Pero en el Ujú. aspecto educativo, ¿no crees que a México precisamente le falta esa educación musical para que los niños despierten un poquito? A mí me parece que hay mucha cultura en México, mucha cultura, ¿no? Para donde volteas, ves cultura. El tema es saberla ver. Lo que pasa con todos estos sistemas que dices, nos ponen así como caballo y dices, no, nada más tienes que ver esto, nada más tienes que ver esto, nada más tienes que ver. Pero es imposible que te hagan eso cuando llegas al Templo Mayor, por ejemplo, en el Zócalo. Es imposible que te lleven a Teotihuacán y no veas esta cosa, ¿no? Es como enseñar, quizá, a que puedan ver lo que está pasando realmente, ¿no? Puedes haber montañas de música, cada vez hay una sobreproducción, es una realidad de todo tipo. Aquí es cómo aprender a seleccionar, cómo a poder decir, esto sí me gusta o esto no me gusta, porque hay millones de cosas. Entonces, sí, de repente uno dice, ¿por qué aprendemos flauta en las escuelas? Si tenemos todo un bagaje cultural, histórico, o sea, tú ves los instrumentos prehispánicos, o sea, tú oyes un huehuetul y no hay persona que no voltee a ver el huehuetul cuando lo escuchas, o un teponazli, o un silbato de la muerte, o un silbato jaguar. Es muy difícil. O Es una, oye, como... perdón que te interrumpa, o Sí, sí, una, sí. o una quijada de burro, ¿no? Por ejemplo, este nuevo músico Exacto. Macario que acaba de tocar en el Tiny Desk y que saca Ujú, una quijada de burro y que precisamente se jala a alguien que hace este baile jarocho y va haciendo ujú. la percusión, ¿no? Claro, y sabes, es que es impresionante la cantidad de cultura que hay acá en México. Y dices, por qué no tenemos acceso? O de repente me da la impresión por momentos que dices, está en todos lados que se vuelve cotidiano y le bajas el valor. Cuando en realidad es cómo poderle seguir fomentando esta escucha, cómo poder seguir transmitiendo este conocimiento. La realidad es que sí, en México puede ser un país que lee poco, pero no nada más por la lectura se puede transmitir la cultura. Y eso nos los enseñaron nuestros antepasados, ¿no? La gente que hacía esculturas, una escultura te daba información, ¿no? Una escultura, por ejemplo, te podía decir algo así, ¿no? Esto te está dando cierta información de qué es lo que pasa, quién lo hizo, o sea, cómo se observa, ¿no? Toda una cosmogonía. Puedes ver una cosa así, una cosa, ¿no? Está padrísimo eso. O sea, dices, no necesitas un libro, necesitas observar, necesitas ver qué está pasando cuando tú ves esta figura. Entonces, sí, los libros son importantes, pero hay muchas otras formas de transmitir, y creo que eso es lo que hay que aprender, a transmitir la cultura que nosotros tenemos, a generar cierta selección, cierta juicios, o sea, poder observar y decir, esto sí me gusta, esto no, esto es y esto no es, porque de repente quieren que consumamos todos, ¿no? Y no es así tampoco. Pero creo que es eso. La cultura, estamos repleta de cultura. Tú sales a caminar al centro histórico, vete a Coyoacán, vete a la Roma y si no es arquitectura, es la gente que ves, o sea, es muy difícil no toparse con la cultura aquí en la ciudad. Somos de los países con más museos que hay en el mundo. No podemos decir que no hay acá. La cosa es que hay que irlos a visitar.
Oye, el punto es que obviamente necesitamos a alguien, necesitamos esas guías. O sea, yo mi Ujú, pregunta que te hacía referente a la música es que hace, no sé, un año, 2 años, entrevisté a la maestra Ceniceros que dirige una orquesta infantil juvenil y le ujú. decía, oiga, maestra, ¿usted qué piensa si tuviera, por ejemplo, a la nueva presidenta y que le dijera, ¿sabes qué? Vamos a llevar más música a las aulas de nuestra infancia, de nuestro país. ¿Usted qué diría, no? Yo te lo Ujú. pregunto igual, Javi. ¿Tú qué pensarías en ese aspecto de si te dijeran, oye, ¿sabes qué? Tenemos una chamba donde tenemos que llevar un poco más de música a nuestra infancia. Sería increíble. Yo creo que generar orquestas escolares sería de lo mejor que pudieras hacer. Porque aparte de que desarrollas oído, desarrollas estrategias, desarrollas habilidades mentales, ¿no? Y intelectuales sobre cómo tocar un instrumento, generas colectividad. Y siempre que tocas en colectivo tienes que escuchar al otro. Entonces también te sales un poquito de tu ensimismamiento y tocas con otro. Entonces, imagínate, tenemos rondallas y tenemos estudiantinas y sí, están tan padres. De mis primeras bandas fue una estudiantina, por ejemplo, no que yo Oye, participé. oye, perdón que te interrumpa. De Ajá, hecho, muchos músicos, o sea, aquí en México y en todo el mundo, antes de entrar al rock o cualquier otro género, dicen, yo toqué en el coro infantil, yo toqué en cierta rondalla, yo toqué en la iglesia, ahí fue donde tuve un instrumento por primera vez, ¿no? exacto. Hace poquito, no sé si viste, salió una foto de Trent Reznor que tocaba, creo que la trompeta en una banda de guerra, ¿no? De la escuela. Y mira lo que es ahora, ¿no? O sea, todos empezamos por un lado y creo que eso es lo importante. Toca un instrumento. No importa el género musical, toca un instrumento, porque eso te va a desarrollar. Y quizá tú lo has visto, los músicos entre más se desarrollan, más géneros escuchan, más géneros se abren, ¿no? Habrá unos que digan, solo esto me gusta, pero escuchan lo demás. Porque es difícil ya poder cerrar los oídos cuando entras al mundo de la música. Entonces, si desde la infancia les propones a los niños y lo vuelves algo natural, pues todo el mundo va a andar con un instrumento, que sea su celular y su guitarra, ¿no? No importa, pero que traigan una guitarra o que traigan un silbato, una armónica y su celular si quieres para afinar su guitarra, lo Era que lo que te sea, iba a ¿no? decir, ¿no? Oye, Sí, que traigan el afinador y sobre todo el click, ¿no? Que hoy en día, pues también, también es importante. también, exacto, su metrónomo, todo, pero que lo traigan, ¿no? Sí, Sí, definitivamente. Oye, Javi, cuéntame un poquito más referente a este libro. ¿Te tomó mucho tiempo? ¿Cómo fue la selección? ¿Qué decisión tuviste que tomar? ¿Qué dejaste adentro? ¿Qué dejaste afuera? ¿Fue difícil? pues mira, creo que lo más difícil es aterrizarlo, porque la primera canción que viene, o sea, más bien, la primera canción que yo escribí fue en el 97, y aquí viene en el libro, ¿no? Entonces fue como seleccionar todas las canciones que se lograron aterrizar, todas las canciones que estuve presentando de diferentes formas. Yo primero tenía un grupo que se llamaba Híbrido y tenía pues, grandes amigos, uno era Mike, y otro se llama Gerardo, y ahí tocábamos, era batería, bajo, guitarra y voz, ¿no? Y yo tocaba el bajo y cantaba, y ellos, y nosotros tres, pues hacíamos la música. Entonces se desintegra el grupo y dije, bueno, entonces piano y voz, o piano y voz y batería. Entonces, lo difícil de este libro es cómo aterrizar, porque han sido canciones tocadas mucho tiempo y de muchas formas, y que nunca habían estado pues ya plasmadas en una grabación. Entonces, de momento ahorita es aterrizo la música como suena el día de hoy, tan, ¿no? Entonces, lo difícil es, le pongo algo más, le pongo algo menos, así cruda como se escucha, y es como,
¿sabes? Como soltar un poco. Quizá antes lo pensabas, es que sí, para pegar, ya sabes, con 20 años, pues querías viajar por todo el mundo tocando tu música, ¿no? Hoy en día es un poco diferente, hoy en día es como una propuesta de decir, esto es parte de mí y yo quiero dejar esto, ¿no? O sea, como compartir hasta dónde yo llegué como artista, musicalmente hablando, yo tengo que dejar esto. Entonces, lo complejo fue eso, ¿no? Aterrizarlo musicalmente. En la cuestión de la ilustración, lo dejé en manos de mi amigo, de este artista. Le dije, tienes toda la libertad de hacer lo que te inspire. O sea, yo le expliqué cada una de las rolas de acuerdo a lo que yo entendía de las rolas. Y él me dijo, voy a hacer mi propuesta. Y la propuesta que me hizo, así se quedó. Había cosas que me sorprendieron porque a mí nunca se me había ocurrido, ¿no? Ponerle una imagen así a lo que yo estaba tocando. Pero dije, bueno, si eso es lo que él me está compartiendo, eso se queda. Porque si no es como quedarte nada más en todo lo que tú sabes, ¿no? Entonces, esto es lo padre de este libro, que compartes y el otro está poniendo esta propuesta visual y bueno, fue una labor, ya ha sido una labor ahorita, sobre todo de la grabación de la música. Te digo, son 29 rolas, ahorita puedes encontrar, me parece que 10 en el Bandcamp. Igual, yo estoy grabando y estoy subiendo. Igual, citando otra vez a Borges, ¿no? Decía Borges, sabe que escribir un libro y mandarlo a editar sin revisar, ¿no? Estoy Oh. haciendo lo más que yo puedo, grabar, decir, ya hoy lo que dejé bien, lo meto, porque al día siguiente si lo vuelves a escuchar dices, no, y si le subo y si le bajo, y se te pasa un año. Entonces, esa es como esta labor de, llamaremos labor de otoño. Oye, se hace así y se suelta la hoja y tan tan, ¿no? Oye, Borges decía, ¿no? Soy mejor lector que escritor, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. Entonces, creo que eso es lo difícil. Y creo que ¿cómo decirlo? Por eso lo complejo, o la gente que escuchamos, es la gente que se mete a grabar y aterriza el concepto y lo saca. Porque hay grandes músicos que no llegan a hacer eso y por eso luego no los conocemos. Entonces, hoy en día conocemos quien tiene el tiempo y el valor para, para hacer un proyecto, grabarlo, editarlo y venderlo. Oye, ahorita que mencionas eso, recordaba a Pessoa, este, Ajá, que obviamente decía maestro. eso, que decía el aspecto de decía, todo mundo soñamos que conquistamos el mundo, ¿no? Pero nos Ujú. levantamos y ¿quién realmente conquista ese mundo? Son pocos los hombres que precisamente se atreven a soñar y construyen esos sueños. Y esa parte donde dices, bueno, yo soy un músico que grabo, lo reviso, vámonos, está bien, lo que sigue, ¿no? ¿Cuántos proyectos, y te lo digo, honestamente, porque yo también fui productor musical, y cuántos proyectos se quedaron en la computadora bastante buenos y que al final el ego, las discusiones, tantas revisiones, no hicieron que ese proyecto saliera a la luz y que eran proyectos muy buenos, ¿eh? Claro, sí. Mucho de la música, por ejemplo, esto yo lo grabé en su momento y no me gustaba y no me convencía, ya sabes, va a sonar mejor. Pero en eso se te pasan 5 años, en eso se te pasa, te pasa la vida encima. Entonces, este es un proyecto justo ahorita de decir, va a salir y tiene que salir. Y al sacar el libro, decir, ya está el libro, ya iba la música, y es como esta energía o este impulso de hacerlo. ¿No? Para mí es un impulso de hacerlo y compartirlo y decir esto aquí está. Oye, Entonces creo que ese es el mayor reto, perdón. Oye, no, Ajá. discúlpame, que yo me metí en tu plática, el punto de que, por ejemplo, al artista le diste su interpretación y él fue haciendo cosas precisamente como iba concibiendo cómo venía tu canción, ¿no? Y creo que es algo muy interesante precisamente de escuchar tu música, de ver el libro y obviamente de asistir precisamente a esta presentación que va a ser ¿en dónde, Javi? Pues son, tío, una es en el Casa Murciélago, 29 de octubre, allá en Coyoacán, y en el Blue Music Show, capítulo 2 con el maestro Axel Margalis, con Frata, Nomádico, BLD, me parece está por allá. Somos como 8 bandas las que vamos a estar tocando allá. Entonces, va a estar súper interesante. Y te digo, creo que el lugar
hacemos esta colectividad, ¿no? Pones un disco, ahorita es un concierto, para que salgas un poquito, te des tu tiempo de ir a escuchar música, a ver algo nuevo, no permitirte estar de forma diferente, ¿no? Habitar de forma diferente este mundo que te exige todo el tiempo lo que tienes que hacer y ver y comer y todo eso. Definitivamente. Oye, Gaby, me da mucho gusto que se haya dado este capítulo 2. Definitivamente, muchas gracias. Te agradezco tu tiempo. El internet nos estaba jugando una mala pasada. Al final lo pude resolver, con sabiduría. Y pues bueno, yo te agradezco mucho tu tiempo. No sé si quieras, decir algo más, agregar algo que se nos haya pasado. No, pues igual, pues muy agradecido por tu tiempo, por esta charla. Creo que pues, uno se alimenta mucho, ¿no? Y vas viendo cosas nuevas que quizá no veías de tu propio arte. Entonces, muy agradecido de platicar contigo, agradecido de poder transmitir esto y ojalá, me encantaría verlos por allá, que se animen a conocer, que le echen un ojo al libro, que le escuchen la música, que nos acompañen con Axel allá en el Blue Music, capítulo 2, que puedan ir acá a Casa Murciélago, se pueden echar unos mezcales, tiene los de los mejores mezcales que he probado. Entonces, bueno, ojalá pues vernos presencial y pues mantener viva la cultura y no dejar de escuchar música. Eso sería. Buenísimo. Javi, yo te mando un gran abrazo. Vamos a estar muy pendiente de estas dos fechas, que obviamente son grandes fechas. Yo no conozco Casa Murciélago, tenemos que conocerlo. Tenemos que ir a la presentación de tu libro y obviamente tenemos que ir al Blue Music número 2. Yo te agradezco tu tiempo, te mando un gran abrazo. Te vamos a seguir en tus redes sociales y obviamente vamos a estar al pendiente de todo lo que estés sacando. Yo te agradezco tu tiempo, Gracias. un abrazote y estamos en comunicación. ¿Sabe? Y un último anuncio, no menos importante, pero sí más festivo, porque se cumplen 30 años de Hueco y nos vamos a presentar en el Dada X el 6 de diciembre, Oye, pues está junto con buenísimo. Consumatum Est. Oye, pues va a estar buenísimo. Yo creo que tenemos que hacer capítulo 3. Sí, entonces, viene ocupado para final de año, hay mucha música por disfrutar. Buenísimo. Muchas felicidades, felicidades por este artista que eres, por este músico que eres, por esta persona que eres, Javi. De verdad, un gustazo conocerte. Vamos a estar al pendiente de todo lo que estés haciendo y de verdad, muchas gracias. Gracias a ti, Rayo, te mando un fuerte abrazo igual. Igualmente, buena noche. Bye bye. Bye.